Pirro de Epiro enfrentó a Roma cuando nadie se atrevía. Venció en campo abierto, hizo temblar a los cónsules, pero cada victoria le costó más de lo que podía pagar. Así nació la victoria pírrica, triunfos que destruyen al vencedor. En este video descubrirás cómo un rey brillante, admirado incluso por Aníbal, cayó por no entender una simple verdad. No basta con ganar, hay que saber cuándo parar. En el corazón de las montañas de Epiro, una región fiera y orgullosa al noroeste de la antigua Grecia, el destino de un futuro rey comenzó a tejerse con hilos de tragedia. Alrededor del año 319 a.C., nació Pirro, hijo de Eácides, príncipe de los Molosos, y Eftía, una noble de Tesalia. Su linaje era un mapa de leyendas, descendiente directo del mítico Aquiles y emparentado con Alejandro Magno a través de su madre, Olimpia. Esta sangre real prometía un futuro de grandeza, pero los dioses, o quizás los caprichos de los hombres, tenían otros planes. La gloria de su ascendencia contrastaba brutalmente con la fragilidad de su posición en un mundo donde el poder era tan volátil como una llama en la tormenta. La primera prueba de Pirro llegó cuando apenas era un niño de 2 años, en el 317 a.C. Su padre, Eácides, fue derrocado en una violenta rebelión por apoyar a Olimpia contra Casandro, el implacable regente de Macedonia. La familia real fue forzada a huir y el pequeño Pirro, un heredero sin reino, se convirtió en un fugitivo. La escena de su escape es digna de una tragedia griega. Escondido y transportado a través de terrenos hostiles, el niño fue llevado ante Glaucias, el rey de los taulantios ilirios. Plutarco, en su Vida de Pirro, nos cuenta un momento que sellaría su destino. El bebé, con un instinto de supervivencia asombroso, se arrastró hasta los pies del rey, se aferró a su manto y lloró, suplicando protección sin palabras. Este gesto conmovió al rudo monarca, quien, a pesar del inmenso riesgo, decidió adoptar al niño. La imagen de un infante aferrándose a la túnica de un rey extranjero, mientras los ejércitos de Casandro peinaban la región para eliminarlo, se convirtió en un poderoso símbolo. Artistas como Nicolas René Jolain inmortalizarían esta escena siglos después, capturando la esencia de la resiliencia de Pirro. No era solo un niño asustado, era un futuro rey que desde su más tierna infancia aprendió que la supervivencia dependía de la astucia, el coraje y la capacidad de inspirar lealtad incluso en los corazones más duros. Su cuna no fue un palacio dorado, sino el exilio, y su primera lección fue que el poder no se hereda, se conquista. Criado lejos de la corte que le correspondía, entre guerreros ilirios, Pirro absorbió las duras lecciones de un mundo sin piedad. Su infancia no estuvo llena de lujos, sino de entrenamiento militar, de la necesidad de estar siempre alerta y de la comprensión de que cada alianza era temporal. Esta formación forjó en él un carácter único. Era feroz en la batalla, pero también adaptable y desconfiado, cualidades que lo definirían como líder. La tragedia de su nacimiento y la dureza de su exilio no lo rompieron, lo moldearon, convirtiéndolo en un hombre preparado para reclamar su destino, sin importar el costo. Mientras el pequeño Pirro crecía bajo la protección de Glaucias, la sombra de Casandro se cernía sobre ellos como un ave de rapiña. El regente macedonio, decidido a eliminar cualquier amenaza a su poder, no escatimó en recursos para encontrar al heredero de Epiro. Envió ejércitos para presionar a los ilirios y ofreció sobornos para que entregaran al niño. Sin embargo, Glaucias, conmovido por la súplica silenciosa del infante y quizás viendo una futura pieza estratégica en el tablero helenístico, se mantuvo firme. Crió a Pirro junto a sus propios hijos, protegiéndolo de las garras de un enemigo que no conocía la piedad.
La corte iliria no era un lugar de refinamiento y filosofía como Atenas o Pella, sino un campamento militar perpetuo. Aquí, Pirro no aprendió a debatir con sofistas, sino a luchar con guerreros. Su infancia transcurrió en un ambiente hostil, donde la supervivencia del más fuerte no era una teoría, sino una realidad diaria. Esta educación nómada y militarizada fue fundamental para moldear su carácter. Aprendió a ser rápido en la toma de decisiones, a desconfiar de las promesas vacías y a valorar la lealtad forjada en el fragor del combate por encima de los lazos de sangre o las alianzas políticas. La influencia de Glaucias fue más allá de la simple protección. El rey Ilirio vio en Pirro el potencial de un gran líder, y cuando el niño cumplió 11 años, en el 307 a.C., decidió que era hora de reclamar su trono. Con el respaldo de las fuerzas ilirias, Glaucias marchó sobre Epiro e instaló al joven Pirro como rey. Sin embargo, su reinado sería tutelado por regentes hasta que alcanzara la mayoría de edad. Este primer regreso a su tierra natal no fue el final de sus problemas, sino el comienzo de una nueva etapa de lucha. Pirro no era un príncipe mimado que recibía su corona como un regalo, sino un superviviente que entendía que los tronos se ganan con la espada y se mantienen con una vigilancia constante. El primer reinado de Pirro fue tan breve como una tormenta de verano, una ráfaga de poder que pronto se disipó. A los 17 años, en el 302 a.C., mientras se encontraba en la corte de Glaucias para asistir a la boda de uno de sus hijos adoptivos, la inestabilidad que siempre había acechado su trono finalmente estalló. Los molosos, la tribu más poderosa de Epiro, se rebelaron una vez más. Aprovechando su ausencia, restauraron a Neoptólemo II, su antiguo rival, y declararon a Pirro un exiliado. Esta traición, orquestada por aquellos que debían ser sus súbditos, fue un duro golpe para el joven rey, una lección brutal sobre la fragilidad de la lealtad y el poder. Despojado de su reino y con sus posesiones confiscadas, Pirro se encontró nuevamente a la deriva en un mundo hostil. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la desesperación, buscó refugio en el único lugar donde un guerrero de su calibre podía prosperar: el campo de batalla. Se unió a su cuñado, Demetrio Poliorcetes, uno de los más audaces y carismáticos diádocos, los sucesores que luchaban por los despojos del imperio de Alejandro. Al lado de Demetrio, Pirro no era un rey en el exilio, sino un soldado entre soldados, un comandante que podía demostrar su valía a través de la única habilidad que realmente importaba en esa era: el arte de la guerra. El bautismo de fuego de Pirro en el gran escenario de las guerras de los sucesores llegó en la monumental batalla de Ipsos en el 301 a.C. Esta fue una de las batallas más grandes y decisivas de la época. Un choque de titanes donde los ejércitos de Antígono Monoftalmo y su hijo Demetrio se enfrentaron a una coalición formada por Lisímaco, Seleuco y Casandro. En medio de este caos de lanzas, polvo y sangre, el joven Pirro luchó con una valentía que dejó una impresión imborrable. Se dice que incluso el veterano Antígono, al observar su feroz desempeño, profetizó: «Este joven se convertirá en el más grande general de su era, si vive lo suficiente». Esta profecía, pronunciada por uno de los hombres más poderosos del mundo, se cernió sobre Pirro como una sombra y una promesa. Aunque su bando fue derrotado en Ipsos y Antígono murió en la batalla, la reputación de Pirro como un comandante excepcional comenzó a forjarse. Aprendió de primera mano las complejidades de la guerra helenística, no desde la seguridad de un trono, sino desde la primera línea de combate. Sirvió como mercenario, un peón en el juego de los reyes, pero un peón que observaba, aprendía y esperaba su momento para volver a ser un rey.
Este período de exilio forzado fue, en retrospectiva, una de las etapas más formativas de su vida. Le enseñó a liderar hombres de diversas nacionalidades, a adaptarse a tácticas cambiantes y a entender que una batalla no se gana solo con fuerza bruta, sino también con astucia y psicología. Cada enfrentamiento, cada retirada y cada pequeña victoria lo preparaban para los desafíos que estaban por venir. El exilio no era una pausa en su historia, sino un capítulo crucial en su educación como el general que inspiraría temor y admiración en igual medida. El destino de Pirro dio otro giro inesperado en el 298 a.C., como parte de un tratado de paz entre su cuñado Demetrio y Ptolomeo I Sóter, el fundador de la dinastía ptolemaica de Egipto. Pirro fue enviado a Alejandría como rehén. Para muchos, esto habría sido una humillación, una jaula de oro en una tierra extraña. Sin embargo, para el astuto y ambicioso Pirro, el exilio en la corte más rica y culta del mundo helenístico se convirtió en una oportunidad sin precedentes. Lejos de ser una prisión, Alejandría fue su universidad de poder. En la deslumbrante capital egipcia, Pirro no perdió el tiempo lamentando su suerte. Se dedicó a observar y aprender. Estudió las tácticas militares del propio Ptolomeo, un general veterano de las campañas de Alejandro, y se sumergió en las intrigas palaciegas que definían la política de la época. Su carisma y su reputación como guerrero no pasaron desapercibidos. Pronto se ganó el favor de la corte y su encanto personal capturó la atención de Antígona, la hijastra de Ptolomeo. Su matrimonio con ella no fue un arrebato romántico, sino un movimiento estratégico magistral. Antígona demostró ser mucho más que una esposa noble. Fue una aliada astuta y una consejera invaluable. Con su ayuda, Pirro navegó las peligrosas aguas de la política ptolemaica, forjando alianzas y ganando el respeto de hombres influyentes. Esta unión le proporcionó el respaldo que necesitaba, el apoyo financiero y militar de Egipto para reclamar su trono. Pirro emergió de su tiempo como rehén, no como un hombre doblegado, sino como un líder más maduro, con una visión más amplia del mundo y una comprensión más profunda de cómo se juega el juego del poder. La experiencia en Egipto lo marcó profundamente. Vio de cerca la magnificencia de un imperio estable y bien administrado, un modelo que contrastaba con la anarquía de los reinos en constante guerra de Grecia y Macedonia. Este contacto con la gloria de los Ptolomeos encendió en él una ambición aún mayor. No solo quería recuperar su pequeño reino en las montañas de Epiro, sino que soñaba con construir un imperio propio, un legado que pudiera rivalizar con el de los grandes conquistadores. La humillación de ser un peón en el juego de otros reyes se transformó en la determinación de convertirse en un jugador principal. Finalmente, en el 297 a.C., con el respaldo de Ptolomeo, Pirro zarpó de regreso a Epiro. Llevaba consigo no solo un ejército y oro egipcio, sino también una nueva confianza y una visión clara de su futuro. El joven que había sido exiliado 2 veces regresaba ahora como un hombre transformado, un estratega pulido por la adversidad y un rey listo para reclamar lo que era suyo. Esta vez, para no volver a perderlo. Su tiempo como rehén, lejos de ser un revés, había sido la preparación final para su ascenso al poder. El regreso de Pirro a Epiro en el 297 a.C. no fue una simple marcha triunfal. Se encontró con una situación política compleja. Su rival, Neoptólemo II, todavía ocupaba el trono. En lugar de arriesgarse a una guerra civil que debilitaría aún más al reino, Pirro aceptó un acuerdo para gobernar conjuntamente. Sin embargo, esta diarquía era una farsa, una tregua frágil entre 2 lobos que compartían la misma jaula. La desconfianza hervía bajo la superficie y ambos sabían que solo uno podría sobrevivir.
La tensión llegó a su punto culminante durante un sacrificio religioso. Según las crónicas, un copero leal a Pirro le reveló una trama de envenenamiento orquestada por Neoptólemo. Para Pirro, esta fue la justificación que necesitaba para actuar. No esperaría a que su enemigo lo eliminara, tomaría la iniciativa. La astucia que había perfeccionado en el exilio y en la corte egipcia se puso de manifiesto. Decidió contraatacar, no en el campo de batalla, sino en un escenario mucho más íntimo y traicionero: un banquete. La escena, digna de una tragedia de Sófocles, se desarrolló en una fiesta regada con abundante vino. En medio de la aparente camaradería, Pirro dio la señal. Sus hombres actuaron con rapidez y precisión, y Neoptólemo fue asesinado. Pirro justificó este acto brutal como una medida de autodefensa, una respuesta necesaria a un complot contra su vida. La nobleza epirota, cansada de la inestabilidad y ansiosa por un líder fuerte y decidido, aceptó su versión de los hechos. El banquete sangriento, lejos de manchar su reputación, la consolidó como la de un hombre que no dudaría en hacer lo necesario para asegurar el poder. Con su rival eliminado, Pirro se convirtió en el único rey de Epiro. Inmediatamente comenzó a centralizar el poder y a transformar su reino. En el 295 a.C., trasladó la capital a Ambracia, una ciudad estratégicamente ubicada que le permitiría proyectar su influencia más allá de las montañas. Inició una serie de reformas militares, modernizando su ejército según los modelos que había observado en las guerras de los diádocos. Construyó un teatro, templos y fortificaciones, convirtiendo a Ambracia en una capital digna de sus ambiciones. Este acto de violencia calculada marcó un punto de inflexión en la vida de Pirro. Demostró que había dejado atrás al joven idealista para convertirse en un pragmático implacable. Entendía que en el mundo helenístico, la supervivencia y el poder a menudo requerían mancharse las manos de sangre. Sin embargo, este mismo acto también sembró las semillas de una reputación que lo perseguiría, la de un hombre de ambición desmedida, un rey que, a pesar de su genio militar y su carisma, siempre sería visto con una mezcla de admiración y temor. El trono de Epiro era finalmente suyo, pero el precio había sido la inocencia que le quedaba. Con el trono de Epiro finalmente asegurado y su poder consolidado, la naturaleza inquieta y ambiciosa de Pirro no le permitió descansar. Su reino era demasiado pequeño para sus sueños, que tenían la escala del imperio de su primo Alejandro. Volvió sus ojos hacia el exterior, buscando expandir su influencia y poner a prueba el ejército que con tanto esmero había reformado. Su primer objetivo fue la fértil región de Tesalia, una tierra de legendarios jinetes que había sido el hogar de su madre. En el 292 a.C., mientras su antiguo aliado y ahora rival, Demetrio Poliorcetes, estaba ocupado asediando la ciudad de Tebas, Pirro vio una oportunidad. Invadió Tesalia, esperando una conquista rápida y fácil. Sin embargo, Demetrio no era un hombre que se dejara sorprender fácilmente. Al enterarse de la incursión de Pirro, dejó una fuerza suficiente para mantener el asedio y marchó a toda velocidad para enfrentarse al rey de Epiro. Pirro, a pesar de su audacia, era también un estratega calculador. Al ver la superioridad de las fuerzas de Demetrio, comprendió que una batalla en ese momento sería un suicidio. Con la misma rapidez con la que había invadido, se retiró, evitando un enfrentamiento directo. Esta primera campaña, aunque infructuosa, fue una demostración de su audacia y pragmatismo, y un presagio de la creciente rivalidad entre los dos hombres más carismáticos de su tiempo. La tensión entre Pirro y Demetrio finalmente estalló en el 289 a.C. Demetrio, ahora rey de Macedonia y en la cima de su poder, decidió que era hora de eliminar la amenaza que Pirro representaba en su flanco occidental. Invadió Epiro,
con un ejército formidable, decidido a aplastar a su rival de una vez por todas. Pero Pirro no era el tipo de rey que se esconde detrás de las murallas de su ciudad. Salió al encuentro de su enemigo y el destino quiso que se enfrentara no a un general cualquiera, sino a Pantauco, considerado el mejor y más valiente de los comandantes de Demetrio. Lo que siguió fue un duelo singular, un enfrentamiento épico que parecía sacado de las páginas de la Ilíada. Ante los ojos de ambos ejércitos, Pirro y Pantauco se desafiaron a un combate personal. Las lanzas volaron, las espadas chocaron y el aire se llenó con el sonido del acero. Pirro fue herido, pero su furia y habilidad eran superiores. Hirió a Pantauco no una, sino 2 veces, obligando al campeón macedonio a retirarse del campo de batalla. La huida de su general desmoralizó a las tropas macedonias, mientras que los epirotas, inspirados por la valentía de su rey, cargaron con una ferocidad imparable. La batalla se convirtió en una masacre. El ejército de Demetrio fue derrotado y 5.000 de sus hombres fueron hechos prisioneros. La victoria fue total y la reputación de Pirro alcanzó nuevas cotas. Sus hombres, maravillados por su ferocidad en el combate, lo aclamaron con un nuevo apodo: Águila. Este duelo épico demostró que Pirro no era solo un estratega, sino también un guerrero formidable, un rey que lideraba desde el frente, como los héroes de antaño. Sin embargo, esta gloriosa victoria también le enseñó una valiosa lección. Los triunfos aislados, por muy espectaculares que fueran, no eran suficientes para construir un imperio duradero. Se necesitaba algo más que la valentía personal para cambiar el mapa del mundo. La victoria sobre Pantauco y la humillación del ejército de Demetrio no saciaron la sed de Pirro. Por el contrario, la avivaron. Vio la debilidad en el imperio de su rival y en el 268 a.C. se unió a una formidable coalición de los otros grandes reyes helenísticos: Lisímaco de Tracia, Ptolomeo de Egipto y Seleuco de Babilonia. Juntos, planearon desmantelar el poder de Demetrio, atacándolo desde todos los frentes. Pirro, como era de esperar, no se quedó atrás. Invadió Macedonia desde el sur, mientras Lisímaco lo hacía desde el norte. Lo que sucedió a continuación fue una prueba del increíble carisma de Pirro y de la volátil lealtad de los ejércitos de la época. Las tropas macedonias, que habían servido bajo el mando de Alejandro y ahora lo hacían a regañadientes bajo el de Demetrio, vieron en Pirro un reflejo de su antiguo y amado líder. Su impetuosidad en la batalla, su disposición a compartir los peligros con sus hombres y su aura de héroe homérico les recordaban al gran conquistador. En una deserción masiva y espectacular, abandonaron a Demetrio y se unieron a las filas de Pirro. El sueño macedonio de Demetrio se desmoronó y Pirro, el exiliado, se encontró de repente como cogobernante del legendario reino de Macedonia junto a Lisímaco. Durante este breve período de gloria, Pirro extendió su influencia por toda Grecia. Intervino incluso en Atenas, que estaba siendo asediada por las fuerzas restantes de Demetrio. En el 286 a.C. levantó el cerco, liberando a la cuna de la democracia. Los atenienses, agradecidos, le erigieron una estatua, pero Pirro, con una mezcla de astucia y desconfianza, se negó a entrar en la ciudad con su ejército. Les dio un consejo que resonaría a lo largo de la historia: nunca más dejéis que un rey entre en vuestra ciudad. Sabía que el poder, una vez dentro de las murallas, rara vez se marcha voluntariamente. Sin embargo, el trono de Macedonia resultó ser tan inestable como el de Epiro en su juventud. Su cogobierno con Lisímaco, un hombre tan ambicioso y despiadado como él, estaba destinado al fracaso. En el 284 a.C., apenas 2 años después de su ascenso, Lisímaco lanzó una campaña de propaganda contra Pirro.
lo acusó de ser un extranjero, un aventurero epirota que no merecía gobernar a los orgullosos macedonios. Explotando la xenofobia y la envidia, logró volver a las tropas contra él. Una vez más, Pirro fue expulsado, forzado a regresar a su pequeño reino de Epiro. Este revés fue una lección amarga. Había conquistado el corazón de los soldados macedonios, pero no había logrado asegurar su lealtad a largo plazo. Se encontró de nuevo en Epiro, con un reino demasiado pequeño para sus ambiciones y un ejército de mercenarios que necesitaba mantener ocupado. Como describe el historiador Pausanias, Pirro volvió a sus viejas costumbres, vagando y buscando nuevas aventuras en Iliria. El sueño macedonio se había desvanecido, pero en el horizonte ya se dibujaba una nueva y aún más audaz empresa, una que lo llevaría a enfrentarse a un poder emergente que cambiaría el curso de la historia: Roma. El destino de Pirro, siempre errante, encontró un nuevo y grandioso propósito en el año 280 a.C. Mientras consolidaba su poder en Epiro y buscaba nuevas conquistas en los Balcanes, una llamada de auxilio cruzó el mar Adriático. Provenía de las ciudades griegas de la Magna Grecia, la próspera región del sur de Italia, colonizada por los helenos siglos atrás. Lideradas por la rica ciudad portuaria de Tarento, estas colonias veían con creciente temor la imparable expansión de una joven y agresiva república: Roma. Los tarentinos, más comerciantes que guerreros, sabían que no podían enfrentarse solos a las disciplinadas legiones romanas. Necesitaban un campeón, un general de renombre que pudiera liderar a los griegos de Italia en una lucha por su supervivencia. ¿Y quién mejor que Pirro, el águila de Epiro, el primo de Alejandro, el hombre cuya fama militar resonaba en todo el mundo helenístico? La oferta era irresistible: el liderazgo de una guerra santa para defender el helenismo contra los bárbaros romanos y la posibilidad de forjar un nuevo imperio en Occidente. Inspirado, según se dice, por un ambiguo oráculo de Delfos que le prometía que podía conquistar el imperio romano, Pirro aceptó el desafío. La expedición que preparó fue la más grande que Epiro había visto jamás. Reunió un ejército formidable: 20.000 soldados de infantería curtidos en innumerables batallas, 3.000 jinetes, incluyendo la legendaria caballería tesalia, arqueros y honderos para el combate a distancia, y su arma secreta, una que sembraría el pánico en el corazón de sus enemigos: 20 elefantes de guerra, un préstamo de su aliado Ptolomeo II de Egipto. Esta fuerza representaba la culminación del arte militar helenístico, una combinación de la falange macedonia, tropas ligeras y la fuerza bruta de las bestias de guerra. La travesía del mar Adriático fue en sí misma una empresa épica. Pirro, viéndose a sí mismo como un nuevo Alejandro marchando hacia lo desconocido, zarpó hacia Italia con sueños de conquista y gloria. Subestimaba, sin embargo, la naturaleza de su nuevo enemigo. Los romanos no eran como los reyes y generales a los que se había enfrentado hasta entonces. No luchaban por la gloria personal o por el botín, sino por la supervivencia y la expansión de su república. Eran resistentes, disciplinados y capaces de aprender de sus derrotas con una rapidez asombrosa. Al desembarcar en Italia, Pirro fue recibido como un salvador. Las ciudades griegas se unieron a su causa y él asumió el mando supremo de las fuerzas aliadas. Su llegada marcó el primer enfrentamiento directo entre el mundo helenístico y la ascendente República Romana. La narrativa de la historia se cargó de una tensión dramática. El último Alejandro, el heredero de una tradición militar centenaria, se preparaba para chocar contra las legiones, la encarnación de un nuevo tipo de poder militar y político. El escenario estaba listo para una de las guerras más famosas de la antigüedad.
Una guerra que daría a luz a una victoria que se convertiría en sinónimo de derrota. El primer gran choque entre el genio militar de Pirro y la tenacidad de Roma tuvo lugar en el verano del 280 a.C., cerca de la ciudad de Heraclea, a orillas del río Siris. Al frente de las legiones romanas se encontraba el cónsul Publio Valerio Levino, un general competente, pero que nunca antes se había enfrentado a un ejército como el de Pirro. La batalla comenzó con un feroz combate de infantería, con las falanges griegas y las legiones romanas trabadas en una lucha sangrienta y desesperada. Durante horas, ninguno de los dos bandos logró una ventaja decisiva. Fue entonces cuando Pirro desató su arma secreta. La caballería tarentina, superior a la romana, flanqueó a las legiones, sembrando el desorden en sus filas. Pero el golpe de gracia lo dieron los elefantes. Estas enormes bestias, desconocidas para los romanos, cargaron contra la infantería. Los legionarios, aterrorizados por la visión de estas bestias de Lucania, como las llamaron, rompieron filas y huyeron en pánico. Los caballos romanos, igualmente espantados por el olor y el barritar de los paquidermos, se desbocaron, completando la derrota. La victoria de Pirro fue total. El ejército romano fue aplastado y sufrió pérdidas devastadoras, que algunas fuentes elevan hasta 15.000 hombres. El campo de batalla quedó cubierto de cadáveres y el botín capturado fue inmenso. Sin embargo, mientras Pirro recorría el escenario de su triunfo, una sensación de inquietud se apoderó de él. Observó los cuerpos de los legionarios caídos y notó que todos presentaban heridas en el pecho, una señal de que habían muerto de frente, sin dar la espalda al enemigo. Comprendió entonces que no se enfrentaba a un adversario común. Con hombres como estos, se dice que exclamó, habría conquistado el mundo. El costo de la victoria también fue terriblemente alto para Pirro. Perdió a muchos de sus mejores oficiales y a miles de sus veteranos, hombres irreemplazables que habían luchado a su lado durante años. Las cifras varían, pero algunas fuentes hablan de hasta 13.000 bajas en el ejército griego. Este triunfo, aunque rotundo, había sido comprado a un precio exorbitante. A pesar de ello, la victoria en Heraclea tuvo importantes consecuencias estratégicas. Ciudades itálicas y griegas que hasta entonces habían dudado, como Crotona y Locri, se unieron a su causa. Con su posición fortalecida, Pirro avanzó hacia Roma y envió a su elocuente consejero Cineas para ofrecer un tratado de paz. La oferta de Pirro era generosa: la libertad para las ciudades griegas y la devolución de los territorios conquistados a sus aliados. En el Senado romano, muchos estaban dispuestos a aceptar, conmocionados por la derrota. Pero entonces un anciano y ciego senador, Apio Claudio el censor, se levantó y pronunció un discurso que cambiaría la historia. Con una elocuencia feroz, instó a sus compatriotas a no negociar jamás desde una posición de debilidad, a no aceptar la paz, mientras un enemigo extranjero pisara suelo italiano. Sus palabras encendieron el orgullo romano y la oferta de Pirro fue rechazada. La guerra continuaría y Pirro, a pesar de su brillantez táctica, estaba a punto de aprender una dura lección sobre la inagotable capacidad de recuperación de Roma. La victoria de Heraclea había sido gloriosa, pero también había sido el primer paso hacia su propia ruina. Al año siguiente, en el 279 a.C., el escenario estaba listo para el segundo acto de esta sangrienta obra. Pirro y los romanos volvieron a encontrarse cerca de la ciudad de Asculum, en Apulia. Esta vez, los romanos no eran los mismos. Habían aprendido de su derrota en Heraclea. Ahora venían preparados, con carros especiales equipados con largas púas y braseros para asustar a los elefantes, y habían elegido un terreno irregular y boscoso que dificultaría el avance de la formidable falange griega.
al mando de 2 ejércitos consulares, estaban decididos a no dejarse sorprender de nuevo. La batalla de Asculum se prolongó durante 2 días de lucha encarnizada. El primer día, el terreno accidentado y los bosques favorecieron a los romanos. Sus legiones, más flexibles que la falange, lograron infligir grandes pérdidas a las tropas de Pirro, que luchaban por mantener la cohesión de su línea. La batalla terminó sin un vencedor claro, pero Pirro sabía que no podía permitirse otro día como ese. Durante la noche reorganizó sus fuerzas y planeó su estrategia para el día siguiente, buscando un terreno más llano donde su falange y sus elefantes pudieran ser decisivos. Al amanecer del segundo día, la lucha se reanudó con una furia aún mayor. Pirro logró atraer a los romanos a un terreno más favorable y lanzó un ataque con todo lo que tenía. La infantería chocó en un combate brutal, pero el punto de inflexión llegó, una vez más, con la carga de los elefantes. A pesar de los ingenios romanos, la visión y la fuerza de las bestias volvieron a sembrar el pánico. Las legiones vacilaron y finalmente se rompieron, otorgando a Pirro una segunda y reñida victoria en suelo italiano. Pero mientras sus hombres celebraban el triunfo, Pirro contemplaba el campo de batalla con el corazón encogido. Las pérdidas habían sido, de nuevo, catastróficas. Se estima que perdió alrededor de 3.500 hombres, incluyendo a muchos de sus amigos y comandantes más leales. Los romanos, por su parte, habían perdido unos 6.000 hombres, pero su capacidad para reponer esas pérdidas era infinitamente superior a la de Pirro. Fue en ese momento, al ver el precio de su victoria, cuando pronunció las palabras que lo inmortalizarían para siempre. Al ser felicitado por su éxito, respondió con amargura: «Otra victoria como esta contra los romanos, y estaremos completamente arruinados». En esa frase nació el concepto de la victoria pírrica, un triunfo que se consigue a un costo tan alto que equivale a una derrota. Pirro había ganado la batalla, pero estaba perdiendo la guerra. Su ejército, una fuerza expedicionaria lejos de casa, se desangraba lentamente, mientras que Roma, como una hidra, parecía generar 2 nuevos soldados por cada uno que caía. Esta batalla, aunque tácticamente fue una victoria, marcó el principio del fin de sus ambiciones en Italia. Comprendió que no podía seguir intercambiando sus veteranos irreemplazables por legionarios romanos anónimos. Necesitaba un cambio de estrategia, un nuevo teatro de operaciones donde pudiera reponer sus fuerzas y cambiar el curso de la guerra. Mientras Roma, herida pero no vencida, se lamía las heridas y reclutaba nuevas legiones, una nueva oportunidad se presentó ante Pirro. En el 278 a.C., mientras la campaña en Italia se estancaba, llegaron a su campamento embajadores de las ciudades griegas de Sicilia. La isla, un mosaico de ricas colonias helénicas, estaba siendo brutalmente presionada por Cartago, la otra gran potencia del Mediterráneo occidental. Los sicilianos, al igual que los tarentinos antes que ellos, imploraban la ayuda de Pirro, el único general capaz de hacer frente a la maquinaria de guerra cartaginesa. Para Pirro, la elección era tentadora. Por un lado, podía continuar la agotadora guerra de desgaste contra Roma. Por otro, podía desviar sus fuerzas a Sicilia, una isla rica y estratégica, expulsar a los cartagineses y crear un nuevo reino helenístico en el corazón del Mediterráneo. Esta segunda opción no solo le ofrecía la posibilidad de obtener nuevos recursos y soldados, sino que también apelaba a su desmedida ambición. Se veía a sí mismo como el unificador del mundo griego occidental, un Alejandro que, en lugar de marchar hacia el este, forjaría un imperio en el oeste. Dejando una pequeña guarnición en Tarento, zarpó hacia Sicilia. Su llegada a la isla fue triunfal. Fue recibido como un libertador y las ciudades griegas, lideradas por Siracusa, se unieron a su causa. Se proclamó rey de Sicilia y lanzó una campaña relámpago contra los cartagineses.
Su genio militar brilló una vez más. En el 277 a.C., capturó Eris, la fortaleza más poderosa de Cartago en la isla, en un asalto audaz que él mismo lideró, inspirando a sus hombres desde la primera línea. Esta y otras victorias hicieron que las ciudades bajo dominio cartaginés desertaran y se unieran a él. En poco tiempo, los cartagineses quedaron confinados a una única fortaleza en la costa occidental, Lilibea. Sin embargo, el éxito militar de Pirro no fue acompañado de habilidad política. A medida que su poder crecía, también lo hacía su arrogancia. Comenzó a gobernar Sicilia no como un libertador, sino como un dictador militar. Impuso tributos forzados para financiar su guerra, distribuyó los cargos entre sus amigos y generales epirotas, e ignoró las costumbres y leyes locales. Su comportamiento autoritario alienó rápidamente a los mismos griegos que lo habían aclamado como su salvador. El asedio a Lilibea en el 276 a.C. fracasó y la moral de su ejército comenzó a decaer. La gota que colmó el vaso fue su intento de imponer un servicio militar obligatorio para tripular una nueva flota con la que pretendía invadir África, emulando la famosa expedición de Agatocles de Siracusa. Los sicilianos, que ya se sentían oprimidos, se rebelaron abiertamente. Las ciudades que antes lo habían recibido con los brazos abiertos, ahora le cerraban las puertas. Al ver que había perdido el apoyo de la población, Pirro se dio cuenta de que su sueño siciliano se había convertido en una pesadilla. Con amargura, abandonó la isla, no sin antes pronunciar otra de sus famosas profecías. Al mirar hacia atrás, exclamó: «¿Qué campo de lucha dejamos aquí para cartagineses y romanos?» No podía haber estado más acertado. Su aventura siciliana había terminado en fracaso y ahora debía regresar a Italia para enfrentarse a un enemigo que no había perdido el tiempo en su ausencia. El regreso de Pirro a Italia, en el 275 a.C., fue un amargo despertar. El rey que había partido hacia Sicilia como un conquistador victorioso volvía ahora con un ejército mermado y una reputación empañada. Durante sus 3 años de ausencia, Roma se había recuperado por completo. Había reconquistado las ciudades que se habían unido a Pirro y había levantado un nuevo ejército, más grande, más experimentado y mejor preparado para enfrentarse a las tácticas del rey epirota. La oportunidad de asestar un golpe decisivo a la República se había perdido para siempre. Decidido a intentarlo una última vez, Pirro marchó para enfrentarse al ejército consular romano, comandado por Manio Curio Dentato, que se encontraba acampado cerca de una ciudad samnita llamada Maleventum, Malevento. Pirro, siempre audaz, planeó un ataque nocturno sorpresa para tomar el campamento romano. Sin embargo, la suerte, que tantas veces le había sonreído, esta vez le dio la espalda. Sus hombres, guiados por antorchas, se perdieron en la densa vegetación y los bosques, y llegaron al campamento romano al amanecer, agotados y desorganizados. La batalla que siguió fue la prueba definitiva de que los romanos habían aprendido sus lecciones. Cuando Pirro lanzó a sus elefantes, los legionarios no huyeron. Utilizando jabalinas y flechas incendiarias, lograron hacer retroceder a las bestias. Los elefantes, enloquecidos por el dolor y el miedo, se dieron la vuelta y cargaron contra sus propias líneas, sembrando el caos y la destrucción en la falange de Pirro. El ataque sorpresa se había convertido en un desastre. Aunque la batalla en sí misma fue tácticamente inconclusa, con ambos bandos sufriendo grandes pérdidas, para Pirro fue una derrota estratégica devastadora. Su ejército estaba diezmado. Sus mejores tropas habían caído en Heraclea y Asculum, y sus elefantes, su arma más temida, habían sido neutralizados. Sin recursos para continuar la lucha y sin el apoyo de sus desilusionados aliados itálicos,
Pirro no tuvo más remedio que aceptar la realidad. Su sueño italiano había llegado a su fin. Con el corazón apesadumbrado, abandonó la campaña y se retiró de Italia, dejando una pequeña guarnición en Tarento que caería pocos años después. Su gran expedición a Occidente, que había comenzado con tantas esperanzas y sueños de gloria, terminaba en una retirada amarga. Pirro, el conquistador que había hecho temblar a Roma, se convertía de nuevo en un rey errante, reflexionando sobre el altísimo costo de su ambición. Los romanos, en honor a su victoria, renombraron la ciudad de Maleventum como Beneventum, buen evento, un nombre que ha perdurado hasta nuestros días como un recordatorio del día en que la República sobrevivió a su mayor desafío hasta la fecha. Agotado, sin recursos y con la moral por los suelos, Pirro regresó a Epiro en el 274 a.C., pero el descanso no formaba parte de su naturaleza. Apenas había puesto un pie en su reino, cuando su mirada inquieta ya estaba buscando un nuevo objetivo, una nueva guerra que le permitiera reponer su tesoro y, sobre todo, restaurar su reputación. La oportunidad se presentó en la forma de su antiguo rival, Antígono Gónatas, el hijo de Demetrio, que ahora gobernaba Macedonia. Con un pequeño ejército formado por sus veteranos de Italia y un contingente de mercenarios galos, Pirro invadió Macedonia. Lo que comenzó como una incursión para conseguir botín, se convirtió rápidamente en una campaña de conquista. En una batalla cerca del río Ao, su genio táctico volvió a brillar, derrotó al ejército de Antígono y una vez más, las tropas macedonias, impresionadas por su valor y recordando su antigua fama, desertaron en masa y se unieron a él. En un abrir y cerrar de ojos, gran parte de Macedonia estaba en sus manos y Antígono tuvo que huir para salvar la vida. Pirro se encontró por segunda vez como rey de Macedonia. Sin embargo, al igual que la primera vez, su reinado fue efímero y estuvo marcado por errores políticos. En lugar de actuar como un rey legítimo y tratar de ganarse el corazón de sus nuevos súbditos, gobernó como un conquistador extranjero. Su error más grave fue permitir que sus mercenarios galos, a quienes no podía pagar, saquearan las tumbas reales de los antiguos reyes macedonios Enegas. Este acto de sacrilegio fue una afrenta imperdonable para los macedonios y manchó su imagen de forma irreparable. Su corte, una extraña mezcla multicultural de epirotas, mercenarios galos, elefantes de guerra y veteranos de las campañas italianas, asustaba y alienaba a la nobleza local. Pirro, el brillante general, demostró una vez más ser un político torpe. Sabía cómo conquistar reinos, pero no cómo gobernarlos. Su poder en Macedonia se basaba únicamente en la fuerza militar y en la lealtad personal de sus tropas, no en el afecto o el respeto de su pueblo. Era un castillo de naipes, esperando un soplo de viento para derrumbarse. Este período de su vida destaca la gran paradoja de Pirro. Su genialidad estratégica iba de la mano de una asombrosa falta de visión política a largo plazo. Era un maestro del campo de batalla, capaz de ganar enfrentamientos que parecían imposibles, pero era incapaz de construir algo duradero a partir de sus victorias. Conquistaba tierras, pero no corazones. Su segundo reinado en Macedonia, al igual que el primero, estaba destinado a ser una breve y turbulenta parada en su viaje, un preludio de su última y fatal aventura en el corazón de Grecia. La ambición de Pirro, insaciable como siempre, lo llevó a dirigir su atención hacia el sur, hacia el corazón de Grecia, el Peloponeso. En el 272 a.C., una nueva oportunidad, o más bien una nueva tentación, se cruzó en su camino. Cleónimo, un príncipe espartano resentido que había sido excluido del trono, lo invitó a intervenir en los asuntos de Esparta. Le prometió que con la ayuda de Pirro podría derrocar a los reyes legítimos y tomar el poder. Para Pirro,
Esta era la excusa perfecta para marchar sobre la legendaria ciudad-estado y añadirla a su creciente, aunque inestable, imperio. Con un gran ejército de 25.000 infantes, 2.000 jinetes y sus 24 elefantes restantes, Pirro marchó hacia el sur. Su avance fue imparable y pronto llegó ante las murallas de Esparta, una ciudad que, famosa por su disciplina militar, nunca había necesitado fortificaciones. Pirro, confiado en su superioridad, esperaba una victoria fácil. Sin embargo, subestimó el espíritu indomable de los espartanos. Ante la amenaza, la ciudad entera se movilizó para la defensa. Y en una de las escenas más memorables de la historia antigua, las mujeres de Esparta, lideradas por la formidable Arquidamia, trabajaron codo con los hombres, cavando trincheras y preparándose para la lucha. El asalto de Pirro a Esparta se convirtió en una batalla brutal y desesperada. Los espartanos, superados en número pero luchando por sus hogares y su libertad, ofrecieron una resistencia feroz. Las calles se convirtieron en un matadero, y los ataques de Pirro fueron repelidos una y otra vez. La leyenda cuenta que incluso las mujeres y los niños participaron en la defensa, arrojando tejas y piedras desde los tejados. En medio de esta lucha caótica, la tragedia golpeó a Pirro de la forma más personal y dolorosa posible. Su hijo Ptolomeo, uno de sus comandantes más valientes, murió en combate durante la retirada. La muerte de su hijo fue un golpe devastador para Pirro. El cerco a Esparta había fracasado, su ejército estaba agotado y desmoralizado, y ahora el dolor de la pérdida personal se sumaba a la humillación de la derrota militar. Esta campaña, que había comenzado como una empresa de conquista impulsada por la ambición, se había convertido en una tragedia personal. El eco de su ancestro Aquiles, llorando la muerte de Patroclo ante las murallas de Troya, resonaba en el fracaso de Pirro ante las murallas de Esparta. Obligado a levantar el asedio, Pirro se retiró, pero su espíritu estaba roto. La campaña del Peloponeso, que debía haber sido la culminación de su carrera, se había convertido en un desastre. Había expuesto las debilidades de su ejército cansado y, lo que es peor, le había costado la vida de su propio hijo. La marcha sobre Esparta no fue solo una derrota militar, fue un presagio del fin. El rey de las victorias amargas estaba a punto de librar su última batalla, no en un campo abierto y glorioso, sino en las estrechas y traicioneras calles de una ciudad en disputa. Apenas unos días después de la humillante retirada de Esparta, con el dolor por la muerte de su hijo todavía fresco, el destino le presentó a Pirro su última y fatal encrucijada. Una disputa cívica había estallado en la antigua ciudad de Argos y una de las facciones, como tantas otras antes, solicitó la intervención del famoso rey de Epiro. Al mismo tiempo, su rival, Antígono Gónatas, se aproximaba con su ejército apoyando a la facción contraria. Para Pirro, esta era una oportunidad de redimirse, de asestar un golpe a Antígono y de terminar su campaña en el Peloponeso con una victoria. Decidió intervenir, pero esta vez la audacia se convertiría en imprudencia. En lugar de un asedio formal, Pirro optó por la infiltración. Bajo el amparo de la noche, entró en Argos sigilosamente, esperando tomar la ciudad por sorpresa. Sin embargo, el plan se torció desde el principio. Sus elefantes de guerra, demasiado altos para pasar por las puertas de la ciudad, tuvieron que quitarse sus torres, causando un retraso y un ruido que alertaron a los argivos. Cuando finalmente entraron, la ciudad ya estaba en alerta. Antígono, acampado en el exterior, envió refuerzos, y las estrechas calles de Argos se convirtieron en una trampa mortal. El caos reinó en la oscuridad. Los soldados de Pirro, desorientados en el laberinto de callejones, no podían formar sus líneas de batalla. La lucha se convirtió en una serie de escaramuzas confusas y brutales.
Pirro, siempre en el centro de la acción, intentaba dirigir a sus hombres, pero su voz se perdía en el tumulto. En un momento crítico, mientras se giraba para enfrentarse a un enemigo, fue derribado de su caballo. Aturdido y vulnerable, quedó tendido en el suelo, incapaz de levantarse a tiempo. Lo que sucedió a continuación fue un final tan irónico como trágico para un hombre que había vivido entre reyes y generales. Desde el tejado de una casa cercana, una anciana observaba la lucha. Al ver a su hijo en peligro, siendo atacado por el propio Pirro, hizo lo único que podía. Arrancó una teja del techo y la arrojó con todas sus fuerzas. La teja, un arma humilde en manos de una mujer anónima, golpeó a Pirro en la nuca, justo debajo del casco. El golpe lo paralizó al instante. El gran conquistador, el águila de Epiro, quedó indefenso en el barro de una callejuela. Un soldado macedonio del ejército de Antígono, llamado Zópiro, reconoció al rey caído. Para asegurarse de su muerte y reclamar la gloria, desenvainó su espada y, con un golpe torpe, lo decapitó. Así, en el año 272 a.C., a los 47 años, murió Pirro de Epiro. No cayó en una batalla épica contra un digno rival, ni en su lecho rodeado de su familia, sino en una riña callejera, abatido por un proyectil improvisado lanzado por una anciana. Antígono, al recibir la cabeza de su enemigo, no se regocijó. Lloró, reconociendo la grandeza del hombre al que se había enfrentado y el trágico final de una vida tan extraordinaria. Ordenó que su cuerpo fuera incinerado con todos los honores y envió a su hijo superviviente, Heleno, de vuelta a Epiro. La muerte de Pirro fue una ironía poética, un final absurdamente mundano para el rey de las victorias amargas. Aunque su vida terminó de forma abrupta y poco gloriosa, el legado de Pirro, como uno de los más grandes comandantes militares de la historia, es indiscutible. No solo fue un guerrero valiente, sino también un innovador y un estudioso del arte de la guerra. Escribió memorias y tratados sobre tácticas militares que, aunque perdidos en su mayoría, fueron estudiados por generaciones de generales posteriores. Su influencia fue tal que Aníbal Barca, a menudo considerado el estratega más brillante de todos los tiempos, lo clasificó como el segundo mejor general de la historia, solo por detrás de Alejandro Magno. ¿Qué hizo a Pirro tan especial? En primer lugar, su liderazgo personal. Al igual que Alejandro, siempre luchaba en primera línea, inspirando a sus hombres con su ejemplo y compartiendo sus peligros. Esta valentía le granjeó una lealtad feroz por parte de sus tropas. Pero más allá de su coraje, fue un innovador táctico. Perfeccionó la falange macedonia, haciéndola más flexible al combinarla con tropas ligeras como los Tureoforoi, soldados equipados con un escudo ovalado llamado tureos, lo que le permitía adaptarse a diferentes tipos de terreno y enemigos. Su uso de la caballería y sobre todo de los elefantes de guerra revolucionó las tácticas de la época. Fue el primer general en introducir con éxito los elefantes en el campo de batalla europeo, utilizándolos como una fuerza de choque para romper las líneas enemigas. Aunque los romanos finalmente aprendieron a contrarrestarlos, el impacto psicológico y táctico de sus cargas fue decisivo en batallas como Heraclea y Asculum. Su concepto de un ejército combinado, utilizando diferentes tipos de unidades, infantería pesada, infantería ligera, caballería, elefantes, de forma coordinada, sentó las bases de la estrategia militar durante siglos. Sin embargo, su legado también está marcado por sus debilidades. Su dependencia de ejércitos de mercenarios, caros y de lealtad volátil fue una desventaja constante. A diferencia de Roma, que contaba con una reserva casi inagotable de ciudadanos soldados, Pirro necesitaba victorias constantes para conseguir botín y pagar a sus hombres.
Esta presión financiera a menudo lo llevó a tomar decisiones arriesgadas y a no poder consolidar sus conquistas. Su falta de un tesoro estatal sólido y de una base política estable fue, en última instancia, su talón de Aquiles. A nivel personal, las crónicas lo describen como un hombre de grandes contrastes. Era benévolo y leal con sus amigos, hasta el punto de llorar la muerte de uno de ellos, Aeropus, lamentando no haber podido devolverle sus favores a tiempo. Al mismo tiempo, era astuto y poseía un agudo sentido del humor. Se cuenta que, al enterarse de que unos jóvenes hablaban mal de él en un banquete, los convocó y les preguntó si era cierto. Cuando uno de ellos respondió: «Sí, rey, y habríamos dicho cosas peores si no se nos hubiera acabado el vino», Pirro se rió y los perdonó. Este era el hombre que inspiró a Aníbal, un genio en el campo de batalla, un líder carismático, pero un constructor de imperios fallido, cuyo nombre quedaría para siempre ligado a la amarga naturaleza de la victoria. La muerte de Pirro en las calles de Argos no solo decapitó a un rey, sino que también dejó a su reino Epiro, huérfano de su mayor ambición. Heleno, su hijo, regresó a casa con las cenizas de su padre, pero sin el genio militar ni la visión expansiva que habían definido su reinado. Epiro, que bajo Pirro se había codeado con las grandes potencias del mundo helenístico, comenzó un lento pero inexorable declive. El sueño de un gran imperio occidental, forjado desde las montañas epirotas, murió con su creador. El sucesor de Pirro, su hijo Alejandro II, heredó un reino agotado por décadas de guerra incesante. Intentó seguir los pasos de su padre, logrando algunas victorias contra Antígono Gónatas en Macedonia, pero carecía de la brillantez y el carisma para mantener sus conquistas. La maquinaria de guerra creada por Pirro, dependiente de mercenarios y de la personalidad arrolladora de su líder, comenzó a desmoronarse. Sin el águila al frente, el ejército epirota perdió su filo y su temible reputación. El impacto más profundo de la muerte de Pirro fue el vacío de poder que dejó. Había centralizado el reino y lo había gobernado con mano de hierro, pero no había construido instituciones políticas sólidas que pudieran sobrevivirle. La monarquía de la dinastía eásida, que se remontaba a los tiempos míticos de Aquiles, no tardaría en extinguirse. Pocas décadas después de su muerte, la monarquía fue abolida y Epiro se convirtió en una república federal, la Liga Epirota. Este cambio, aunque aparentemente democrático, marcó el fin de la relevancia de Epiro como actor principal en la política griega. La sombra de Pirro, sin embargo, era alargada. Su memoria fue venerada en Epiro, donde se convirtió en una figura legendaria, el rey que se atrevió a desafiar a Roma y a soñar con un imperio. Sus construcciones en Ambracia y otras ciudades permanecieron como un testamento de su breve edad de oro. Pero, irónicamente, su mayor legado para su pueblo fue una lección no aprendida. La ambición desmedida y la búsqueda de la gloria en tierras lejanas habían sangrado al reino de sus hombres y recursos, dejándolo vulnerable a las potencias vecinas. Finalmente, la historia de Epiro, después de Pirro, se entrelazaría de nuevo con la de Roma, pero esta vez de forma trágica. Durante las guerras macedónicas, Epiro se alió con Perseo de Macedonia contra los romanos. Tras la victoria romana en la batalla de Pydna en el 168 a.C., el castigo fue terrible. El cónsul Lucio Emilio Paulo, siguiendo órdenes del Senado, saqueó sistemáticamente la región. 70 ciudades fueron destruidas y 150.000 de sus habitantes fueron vendidos como esclavos. Fue el fin de Epiro como entidad política y cultural independiente. El reino del águila, que una vez había hecho temblar al mundo, fue borrado del mapa por el mismo poder al que Pirro había estado tan cerca de derrotar.